Espérame. Ya. Ah, no, Buenos días, nada. chiquillos. Vicente, perdona. Ya, buenos días, muchachos. Comenzamos hoy día lo que es la segunda clase de la fase número 4, con fecha 12 de noviembre. Vicente, te escucho. No era la cuestión para grabar. Sí, sí, ya, pero ya empezó a grabar. Gracias, Vicente. Ya. Ya. A ver, chicos, ¿cómo les ha ido con los tickets de salida? Primera cosa, antes de partir. A mí me ha ido bien. A mí Ya. también. ¿Ya? No han tenido problemas para responder. ¿Ya? Si alguno además tiene algún inconveniente, ya escríbame directo al correo y me contestan la pregunta directamente en el correo. Tampoco hay Yo problema solo he con eso. tenido problemas, profe, porque algunas veces no sabe el correo institucional. ¿El mío? No, el mío, Ah, para ya, contestarlos. ya, ok, ya. Pero recuerden que está configurado para que puedan responder con otro correo, Gmail, ojalá, en caso de que presente problemas su correo institucional. ¿Ya? Lo único sí que está limitado a una sola respuesta, para que lo sepan ustedes. ¿Sí? Ya, Y pequeños. después de eso no hay marcha atrás. No. Ya respondió una vez y eso es lo que queda registrado. Ya, chicos, la semana pasada nosotros veíamos o estudiábamos las características de lo que fue el régimen militar, ¿ya? O la dictadura militar en su defecto, y dentro de eso, obviamente, abarcábamos el periodo de lo que fue desde 1973 hasta 1990, ¿ya? Hablábamos también de lo que se transgredió durante la dictadura militar. Entre esos, el tema de los derechos humanos y cómo tanto las víctimas, los torturados, familiares y amigos de las personas que fueron víctimas de la dictadura hicieron frente a través de, a través de distintas instituciones el tema de los derechos humanos. ¿Ya? Eso fue a grandes rasgos lo que estuvimos revisando la semana pasada. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, o sea, básicamente vimos cómo vivía la sociedad durante esa época, desde lo político y desde lo social, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con Profe, más bien, perdón si Jesús, la espérame un interrumpe. poquito, ¿ya? Déjame terminar las ideas primero, ¿vale? Ya, entonces, lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es más que nada lo político, ¿sí? Jesús. Ah, sí, en el chat dice la Maura que al Cristóbal le va mal el internet. Sí, Jesús, igual estoy mirando el chat ahora. Ya, no te Ah, ya. preocupes. No, no sabía yo. Sí, no te preocupes. Gracias de todas maneras. ¿Ya? Entonces, claro, tal cual, vamos a ir presentando ahora, tal cual lo dice la diapositiva en este caso. Bueno, es la clase 2, ya sigue siendo la unidad que se denomina quiebre de la democracia y dictadura militar, abarcando el mismo periodo, desde 1973 a 1990, la fecha de hoy, ya, y el título de la clase o el tema de la clase de hoy día es la implementación de un nuevo modelo económico. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Describir la transformación del rol del Estado, producto del modelo económico neoliberal, ya vamos a estudiar hoy día lo que es el neoliberalismo, considerando sus funciones y su impacto en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Cuando se habla de sus funciones, ¿ya? Es cuál es el rol que va a ejercer el Estado dentro de este nuevo sistema económico que de hecho impera hasta nuestros días. Chile funciona en la actualidad, pleno siglo XXI, con un sistema económico neoliberal, ¿sí? Ya vamos a explicar qué es lo que es neoliberalismo y cuáles son sus características. ¿Qué páginas vamos a trabajar hoy día? Son poquitas en realidad, ya es la 228, la 229 y la 230. Y si la memoria no me falla, la 229 de hecho sería solamente de recursos de lectura, ya recursos complementarios.
Así que básicamente en contenido es solamente la 228 y la 230. En esas mismas páginas están los recursos 63 y 64, que están en la 228. Vamos a analizar esos recursos. El recurso 68 de la página 230 y un recurso extra, comillas, que es el recurso 71 de la página 231. ¿Ya? Es poquito en todo caso el tema de hoy. Bueno, un poco el título ya de la clase de hoy, o sea, el tema principal, más que el título está acá, que es la implementación de un nuevo modelo económico, y el tema es neoliberalismo. Ese es el nuevo modelo económico que va a implementar Chile. Y si ustedes se dan cuenta, la imagen, ¿ya? Pregunta en realidad, ¿qué les dice a ustedes la imagen? ¿Cómo la podrían interpretar más allá de describirla? Egoísmo. Yo encuentro que más o menos lo que aún se sigue pasando hoy en día, que la gente va avariciosa y piensa más en sí Que mismo. el rico básicamente se lleva todo y a nosotros nos deja migajas, pues, profe. Sí, pues. Exactamente, ya que se entiende como que los más poderosos se vuelven más poderosos y la gente que está más abajo en la escala social tiene mayores necesidades, ¿ya? Súper bien ahí, chiquillo. Entonces, Profe, dime. el poder siempre corrompe, no importa qué tan puro sea ahí. Sí, sí, de hecho, de alguna manera sí, cuando las personas tienen poder siempre van a querer más, ¿ya? Y eso aplica a todo orden de cosas muchas veces. Y justamente lo que estamos viendo de aquí es un tema súper delicado porque abarca lo que es el aspecto económico y el aspecto económico es transversal a todas las personas, desde la clase más alta hasta la clase más baja, ¿ya? Bueno, ahí se refleja obviamente una persona aparentemente de poder, ¿ya? Y que de alguna manera está consumiendo lo que es el mundo, ¿sí? Los recursos o la economía del mundo. Y a las personas que tienen mucho menos poder, les va tocando, tal como dijo Agata, si no me equivoco, ¿ya? Las migajas, ¿ya? Le van dejando como lo que va sobrando. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué significa o cómo podemos definir este modelo económico? Es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico, este liberalismo que se vivió durante los años 20, ¿ya? Que produjo después una crisis, porque tal como la palabra lo dice, dio mucha libertad en exceso y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales, ¿ya? Tío, una de las características principales del liberalismo era que el Estado debía tener una escasa o nula participación dentro del sistema económico, ¿sí? Y de hecho hasta la regulación era mínima. Ahora, se dieron cuenta, y precisamente con el tema de la crisis del 29, que el liberalismo como tal, de alguna manera se tornó tan extremo que no funcionó y llevó a la quiebra a muchos países. Entre esos, obviamente, también Chile. Y también algunas compañías, profe. Sí, varias, a nivel mundial. Ya pensemos, perdón, pensemos en que Estados Unidos era el que había implementado, o el primero que había, uno de los de las grandes potencias que había implementado el liberalismo dentro de su economía y que por lo tanto empezó a hacer nexos con varios países del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Por lo tanto, si él caía, o como Estados Unidos cayó, arrastró a todo el resto de las economías que dependían de él, ¿sí? Y el neoliberalismo en este caso, chiquillos, no es muy distinto. Entonces, desde ahí obviamente vamos a ir explicando las características que tiene, ¿ya? Y las consecuencias que tuvo para nuestro país hasta nuestros días, incluso. Entonces, repitamos un poco lo que es el neoliberalismo. Es una teoría político-económica, ¿ya? Que se basa en el liberalismo más clásico, ¿ya? Y que lo que va a plantear prácticamente es que el Estado no tenga intervención o tenga una escasa intervención dentro del esquema que ellos mismos plantean,
¿sí? Y que funciona bajo este régimen capitalista que funciona prácticamente en todo el mundo, o en gran parte del mundo. Yo siempre les he dicho, de hecho, China, por ejemplo, al ser un país que tiene mucho comercio exterior, ¿ya? Es capitalista hacia afuera, pero es comunista hacia adentro. Entonces también puede existir esa dualidad. Sin mencionar que China es uno de los más poderosos comerciantes que tiene todo el mundo. O sea, sí, de todas maneras, pero si tú miras, por ejemplo, la calidad de vida de las personas en el área No, rural, en China es súper pobre la calidad de vida. sí, ya, y en la ciudad también de alguna manera es súper limitada. Y los productos que vienen, algunos productos que vienen desde el extranjero, les suben los impuestos para que la gente no tenga tanto acceso a ese producto. Desde ahí se vive el comunismo en Chile, perdón, en China. Perdón, chiquillos, me vino como una tos seca. Ya, entonces, para que vayamos avanzando, ¿cuáles son las características del neoliberalismo? Principalmente son tres, hay más, ¿ya? Pero principalmente tres, hay como 6 o 7 en realidad. Pero por esta vez vamos a trabajar, dadas las condiciones en las que estamos, ¿ya? Vamos a trabajar solamente en las que aparecen en el texto del estudiante, específicamente en la página 228. Entonces, una de las características es el nuevo rol del Estado. ¿Cuáles van a ser las funciones del Estado? ¿Qué es lo que va a hacer dentro de este nuevo sistema? Resulta, ya, que para irlos contextualizando un poco, nosotros varias clases atrás hablamos del modelo ISI, que era la industrialización por sustitución, perdón, de importaciones. Quiere decir que van a privilegiar el comercio local por sobre el extranjero. ¿Qué es lo que va a hacer el neoliberalismo? Va a poner fin a este modelo que ya venía en decadencia hace mucho rato, el modelo ISI, y va a implementar este nuevo, que es el neoliberalismo. ¿Ya? Entonces, un poco lo que yo les decía recién, dentro de las características principales, que la función del Estado, en este caso, va a ser limitarse a regular la actividad de los privados. Y va a dejar de lado ese rol proteccionista y benefactor que tenía el Estado siempre. Entonces, hay algo que se conoce como el estado de bienestar. Con eso yo me refiero a ser benefactor. Y quiere cubrir, básicamente, que el Estado tenía que cubrir prácticamente todo lo que era el área de salud, vivienda, educación, que siempre han sido las áreas más connotadas dentro del área social, ¿sí? Entonces, claro, lo que hace el Estado, ¿ya? En muchas cosas es entregar la responsabilidad de ciertas áreas a los privados y el Estado, de alguna manera, desligarse de eso. No es que se desligue de la responsabilidad, perdón, absoluta, ¿ya? Pero se las va a entregar a los privados y el Estado lo que va a hacer es solamente ir fiscalizando, ¿ya? Nada más que eso. Por esa razón, muchas veces, cuando uno dice, ya, están las empresas privadas y de repente tú vas a comprar un producto y te sale fallido y donde vas a reclamar no te quieren devolver la plata o no te quieren cambiar el producto por otro nuevo. Entonces, desde ahí, lo que cree el Estado en este caso es el CERNAC, ¿ya? Que es el Servicio Nacional del Consumidor. Es un ente estatal, pero lo único que va a hacer es fiscalizar que las normas del sector privado o aplicadas al sector privado se cumplan, ¿ya? Y el sector privado obviamente va a ir generando más ganancias, ¿ya? Y puede generar, comillas, también más empleos. Por lo tanto, el Estado también se desliga de esa responsabilidad, pero muchas veces le va a decir a la empresa, ya, para que regulemos el mercado y no haya tantos cesantes, tú vas a contratar tal cantidad de personas. O cuántas personas por empresa, ¿ya? O por lugar en este caso, eres capaz de contratar o de tener a tu cargo. Eso es lo que va a hacer el Estado. Pero no va a administrar, por ejemplo, empresas que antes eran del área de la minería, del área de la energía, ¿ya? Que durante el periodo de Allende se estatizaron. Y cuando vino el golpe militar, volvieron a los privados, ¿sí?
Eso es como, es todo lo contrario a lo que se hizo durante el régimen, perdón, durante la presidencia de Salvador Allende. Lo otro que va a hacer, y que está muy, muy ligado a esto de regular la actividad de los privados, es la disminución del gasto fiscal, chiquillo, ¿ya? Se disminuye el gasto público, ¿ya? Tanto en vivienda, en salud, en la previsión social, en la previsión de salud también, y en la educación. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, es una época igual súper compleja porque esto de disminuir el gasto fiscal significa que varias empresas que estaban a cargo del Estado, ¿ya? Van a pasar a manos de los privados, y por lo tanto los empleados públicos también, hay varios que se van a quedar sin, o empleados fiscales, que se van a quedar sin trabajo. Por lo tanto, va a crecer el índice o el número de cesantes. Y sí mencioné que también esto se ve beneficiado al mercado negro también por parte. Sí, de alguna manera también. Sí, durante el régimen militar, chiquillos, también hubo mercado negro, ¿ya? Eso no desapareció. Y bueno, lo otro es el tema de la política de las privatizaciones, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Un poco lo mismo que yo les acabo de decir, que varias de las empresas que estaban hasta ese entonces controladas por el Estado o en manos del Estado van a pasar a manos de particulares, ¿ya? Es básicamente eso. Y lo otro también, antes de que se me vaya, cuando empiezan a despedir, ¿ya? O a disminuir la cantidad de empleados públicos o fiscales, al mismo tiempo también van a reducir sus salarios. ¿Ya? Entonces se ven fuertemente afectados por eso, porque había muchas empresas, chiquillos, que eran del Estado y van a pasar a manos de los privados, y por lo tanto eran los privados los que iban a determinar qué hacían también con dichos trabajadores. O sea, si la empresa privada que pasaba a manos de los privados decía, no, yo no necesito 20 trabajadores, necesito 10 solamente, ¿ya? Se van a quedar con esos 10 y 10 personas van a quedar cesantes. Entonces eso de alguna manera también empezó a generar un conflicto. Y de alguna manera, significativamente, ¿ya? Lo que hizo el Estado, o lo que hizo con este sistema el Estado, es incentivar la inversión privada y extranjera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Como se pone fin al modelo EASY, que era privilegiar más que nada el producto local por sobre el extranjero, aquí va a pasar todo lo contrario. Entonces, lo que hacen para que la gente pueda comprar lo que es de afuera, le bajan los aranceles aduaneros. ¿Qué quiere decir eso? Le bajan los impuestos, porque a mayor cantidad de impuestos, para poder tener una ganancia, tienen que acá en Chile, o tenían que acá en Chile venderse más caros. Entonces, al bajar el impuesto, baja el precio del producto también. Y por lo tanto, eso a la gente le permite tener mayor acceso a esos productos. Y una característica muy importante de este modelo económico es la alta competitividad que va a existir entre el sector privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que como van a empezar a llegar cosas de afuera, ya del extranjero, claro, van a empezar a competir directamente con los productos locales. Y los productos locales también van a ir a una baja súper importante. El productor, por ejemplo, el que hace zapatos, el que es sastre, ¿ya? Esas cosas básicamente, principalmente se han ido perdiendo desde que se empezó a implementar este sistema. Y este sistema está arraigado básicamente desde 1974 y con mayor fuerza desde 1979, ¿ya? ¿Existía de antes? Sí, pero Chile, dentro de Latinoamérica, fue uno de los pioneros en adquirir este sistema económico, ¿ya? Junto con Estados Unidos, que era el que un poco propiciaba, ¿ya? Que el mundo tuviera este sistema, y en Europa fue Inglaterra, ¿ya? Bajo el régimen de la famosa dama de hierro, que le decían, que es Margaret Thatcher, que en el gobierno de ella fue que también se empezó a implantar este modelo neoliberalista. Pero en América Latina, Chile fue el pionero, fue el primero que implementó este sistema. ¿Qué es lo otro que van a hacer también como apertura comercial?
se diversifican otras áreas para poder exportar, como por ejemplo, se empieza a desarrollar en mayor medida el área forestal, el área pesquera y el área frutícola, ¿ya? Antes de eso, se privilegiaba sobre todo el área minera y el área energética, ¿ya? Pero como pasó a manos de privados, después, entonces había que buscar también otras áreas que a Chile le significaran otra entrada comercial, ¿sí? No he visto el chat, voy a ir al chat ahora, a ver si es que hay algún... Ah, mira, Jesús hace un alcance súper importante, sin mencionar que le facturaban más a los extranjeros, ya que los veían más como a una mina de dinero. Sí, de hecho sí, totalmente de acuerdo, Jesús, y es eso básicamente. ¿Por qué? Porque se suponía que el inversionista extranjero traía mucho más dinero de lo que tenía un inversionista local que producía a mucho menor escala, ¿sí? Entonces desde ahí, claro, se empiezan Sin a... mencionar, profe, que los que más le facturaban eran los de la India, porque debido a que en India el área agrícola es más explotada, la ganancia ahí debe ser una brutalidad. Y empieza a entrar la ropa también, tío, traída desde otras partes del mundo. Por ejemplo, ya que mencionaste la India, India tiene muy buenos productos gracias a la producción de algodón que ellos tienen. Ellos tienen excelentes No, es telas. que en India la parte agrícola es súper rica. Sí, además, y traen, por ejemplo, especias que muchas veces por el clima, obviamente, acá no se dan, ¿ya? O se dan en menor medida. Entonces empiezan a abrir eh, el mundo comercial, literalmente. Chile se abre al mundo, chiquillos, económicamente, porque todo lo que antes, por ejemplo, empiezan a llegar mucho más electrodomésticos, se empieza a masificar mucho más el televisor. Estoy hablando de los años 80, ¿ya? Antes de eso, el que tenía un televisor era porque tenía muy buena situación económica, ¿ya? En cambio, cuando se empiezan a rebajar los aranceles aduaneros o se empiezan a rebajar los impuestos, todas estas cosas que eran traídas desde afuera también empiezan a bajar sus precios. Aquí en Chile sí se producía, pero no a la escala de lo que se empezó a traer desde afuera. A eso voy, que existe una fuerte apertura comercial. Ahora, obviamente, todo esto ya favorece la diversificación de las exportaciones. ¿Y qué es lo que va a generar, o qué es lo que va a generar en realidad? Es que se estabilice un poco la baja en la economía que existía durante ese tiempo. Entonces va a tener de alguna manera resultados un poco más, no un poco más, en realidad resultados positivos en base a lo que había antes. Ya, a ver, estos son los recursos que ustedes debiesen tener en cuenta para poder responder la pregunta al final con el ticket de salida, ¿ya? El recurso 63, ¿ya? Bueno, ambas tablas evidencian cómo este sistema neoliberal de alguna manera ayudó a que se incrementara o creciera la economía chilena, ¿ya? Por ejemplo, la primera tabla, el recurso 63, que les estoy mostrando aquí, es una comparación entre los indicadores económicos del régimen militar y los antecesores. ¿Ya? Por ejemplo, ya, el crecimiento económico, ya, Producto General Bruto. Durante el gobierno de Frei Montalva, ya, era de un 3,9%. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que está en el gobierno de Allende, ya, es mucho menor a lo que se implementó durante el régimen militar, ¿sí? Y bueno, durante el régimen militar hubo resultados muy parecidos a los de Frei Montalva, excepto, ¿ya?, el tema de la inflación y el desempleo, producto de esto mismo, de que las empresas que eran fiscales del Estado pasaron a manos de los privados y los privados empezaron a despedir gente, ¿sí? Y el crecimiento de los salarios reales tampoco se iba a incrementar mucho durante el régimen militar por la misma cantidad porque de hecho bajaron los salarios, disminuyeron el salario mínimo, ¿ya? Así que esas son como las tres grandes diferencias, pero las otras son muy parecidas. Bueno, y el crecimiento de las exportaciones también, ya durante el régimen militar fue mayor que durante el gobierno de Frei Montalva. ¿Por qué? Porque se abren precisamente a este nuevo mercado.
Y durante el gobierno de Frei Montalva seguía funcionando el modelo ICI, a duras penas, pero seguía funcionando. Y la segunda tabla, el recurso 64, es la evolución de la participación de las empresas estatales, ¿ya?, en diferentes áreas de la producción del país. Por ejemplo, en el área de la minería, claro, se desarrolló mucho más en el 73. En el 81 bajó un poco, ya plena dictadura. Durante el 60 también volvió a bajar. Y en el 98 esto coincide también con la crisis asiática que se vivió a mediados de los 90. Ahí está el área industrial, el sector de servicios públicos, el de transporte, comunicaciones, financiero, ¿ya? Pero tiene que ver con, en el fondo, en que durante la presidencia de Allende, todo era del Estado, ¿ya? La participación estatal era muy alta. En cambio, cuando se implementa el modelo neoliberal, la participación del Estado va a ser muy baja, porque eso es lo que pretende este modelo, que el Estado tenga poca participación, solamente que regule, pero no que participe directamente, ¿ya? Entonces ya en el 98 directamente estábamos en un sistema ya liberal, hacía más de 20 años casi. ¿Qué consecuencias trajo este nuevo modelo? Perdón. Ya, nos quedan poquitas diapositivas, chicos, por si acaso. Son solamente 12, porque la última, la 13, es del ticket de salida. Ya, entonces, con la implementación de este nuevo modelo económico, ya se tradujo en una reestructuración profunda de la economía y la sociedad. Ya, la sociedad chilena, que tal como les decía al principio de la clase, perduran hasta nuestros días, hasta la actualidad. ¿Cuáles van a ser esos fuertes cambios? ¿Ya? Y que de hecho la gente de alguna manera resiente hasta nuestros días y que ha sido producto de las últimas manifestaciones también, ¿ya? El tema de las reformas al sistema de pensiones, que pasa, en este caso, de las cajas de previsión, ese era el sistema antiguo, las cajas de previsión, al sistema de pensiones más conocido como AFP, ¿sí? Y el sistema educacional, que también era todo estatizado, y lo que se hace en este caso es pasar, ya se lo voy a explicar con mayor profundidad, se pasa todo lo que son las escuelas estatales a ser municipales, le pasan la administración a los municipios. Siguen siendo del Estado, ya, públicos en este caso, pero la administración ya no la hace directamente el Estado, sino que la hace la municipalidad. El Estado le dice, tome, tiene tanta plata, les entrega a las municipalidades. Ya, le entrega plata a las municipalidades y le dice, ya, tal porcentaje de esa plata es para educación. Usted vea cómo lo va a administrar, usted vea cuánto le va a entregar a cada escuela. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Ya, entonces, consecuencias directas son principalmente 4, ¿ya? Estamos en la página 230, por si acaso, para los que van junto con el libro. Primero, el aumento del consumo, ¿ya? ¿El consumo de qué? El consumo de bienes de consumo, se va a incrementar, ¿sí? Sobre todo lo que viene desde afuera, desde el extranjero. ¿Por qué? Por las mismas razones que les explicaba adelante, que como bajan los impuestos, van a bajar sus valores también, y por lo tanto, la gente va a tener mayor acceso a ellos. Se expande el sistema de créditos del área privada. ¿Quién trae este sistema de créditos, chiquillos? Nuestro actual presidente, Sebastián Piñera. ¿Ya? Él es el que implementa este tema de las tarjetas de crédito y se van a ir dando en las casas, sobre todo en las casas comerciales. A eso se refiere con el área privada. Y los bancos que no sean propiamente del Estado. Ahora, esto trajo otra consecuencia más, el tema de los créditos, ¿ya? Que el chileno, como no podía comprarse, no sé, por ejemplo, un televisor al contado, ve en la tarjeta de crédito como una posibilidad de poder acceder a estos bienes de consumo, ¿ya? Cuando uno habla de bienes de consumo, chiquillos, son bienes que no están dentro de las necesidades básicas de las personas, como por ejemplo el área de la tecnología, ¿sí? O de los juegos, o de los lujos, etc. A eso se refiere con bienes de consumo. Entonces, la población chilena se va a empezar a endeudar. Entonces, llega fin de mes
y hay que pagar la tarjeta de crédito. Y eso permanece hasta hoy en día y es propio del sistema neoliberal. Después tenemos las reformas a las pensiones y la salud. Vamos primero con el tema de las pensiones, ¿ya? Bueno, como les decía, se reemplazan las antiguas cajas de previsión, estaban también la caja de empleados públicos, que era distinta, ya, pero que cumplían la misma función, y se va a reemplazar por este sistema privado de administradoras de fondos de pensiones, más conocidas como las AFP, que son empresas privadas que se van a hacer cargo de nuestro sistema de previsión de jubilación, ¿ya? Después está el Fondo Nacional de Salud, ¿ya? Que es lo que nosotros hoy día conocemos como FONASA, se rediseña, ¿ya? Había otra institución, otra ente, que también estaba a cargo del sistema de salud, ¿ya? Pero en este caso es como que se renueva, ¿ya? No quiere decir que no había, sino que se renueva. Tenía otra sigla, no me recuerdo en estos momentos cuál era. Y también aparece en el área de salud el área privada, ¿ya? Y ahí es cuando aparecen precisamente el tema de las ISAPRES, ¿no? Pero O sea, las áreas privadas, profe, eran para las personas que tenían dinero, pues. Eran las que tenían más lujo. sí, claramente. Ahora, con el tiempo eso se ha ido ampliando, pero la gran mayoría de los chilenos seguimos estando en FONASA, ¿ya? Y claro, estas instituciones de salud previsional, más conocidas como ISAPRE, más FONASA, ya cumplían la función de prever lo que te sucediera médicamente. Entonces, cada trabajador o trabajadora debía escoger entre algunos de estos sistemas de atención. No te podías quedar sin ellos, ni sin FONASA, ni sin ISAPRE, ¿ya? Ya. Un tercer elemento, una tercera consecuencia, en este caso, es la reestructuración del sistema educacional. Aquí está lo que yo les decía adelante. Pasa de ser una administración estatal a una municipal. Sigue siendo del Estado, pero la administración es la que cambia de manos, ¿sí? Se crearon establecimientos de financiamiento compartido, es lo que nosotros hoy día conocemos como la subvención. O sea, puede un privado, ¿ya?, tener una entidad de educación y puede declarar que en este caso va a funcionar junto con el Estado. Entonces le van a dar cierta cantidad de dinero por cada alumno matriculado. Y el Estado le va a pasar cierta cantidad de plata a esos subvencionados y le va a decir, ya, usted tiene que mejorar la situación en su colegio en las áreas que usted encuentre necesario. Pero después me tiene que rendir cuentas de las platas que usted gastó en educación, ¿sí? Y, bueno, paralelamente a las universidades estatales empiezan a aparecer las universidades privadas, ¿ya? Hay muchas cosas que se van a privatizar durante este periodo, ¿ya? Esa es una de las particularidades del neoliberalismo. Y lo otro, existen cambios en la legislación laboral, ¿ya? Perdón, aquí no era eso, ¿ya? Eso lo vamos a borrar inmediatamente para no generar ningún tipo de confusión. Es lo primero que va a suceder en cuanto a la legislación laboral, es el debilitamiento de las organizaciones sindicales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, antes de esto, ¿ya?, antes de esta reforma laboral, ¿ya?, ejercía como un rol de mediador entre los empresarios y los trabajadores. O sea, cada dificultad que había entre una empresa, por ejemplo, y los trabajadores, el Estado ahí tenía que regular la situación. Entonces, y una empresa podía tener básicamente un solo sindicato. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? Una empresa, ¿ya?, o una entidad con cierta cantidad de trabajadores, una mínima cantidad de trabajadores para formar un sindicato, puede tener más de un sindicato dentro de una misma empresa. Entonces, a lo mejor cada sindicato puede tener necesidades distintas, ¿ya? Y desde ahí los debilitan, porque incluso pueden haber diferencias entre los mismos sindicatos, ¿sí?
Y bueno, obviamente al favorecer esta aparición de pequeños sindicatos dentro de una misma empresa, lo que les explicaba recién, lo que sucede es que se empieza a regular, por ejemplo, el tema del derecho a huelga, ¿ya? O sea, si tú te vas a huelga, perfecto, tienes todo el derecho de irte a huelga, pero esos días se te van a descontar, ¿ya? Y por otra parte, antes no se podía contratar a otro personal distinto al que ya había cuando las personas se iban a huelga. Por lo tanto, era una pérdida para la empresa también. O sea, más encima, había que pagarle los días que las personas se tiraban a huelga, y por otra parte, no tenían ingresos. Las empresas no tenían ingresos y las personas no estaban trabajando, no estaban produciendo. Entonces, dentro de esta legislación laboral, se permiten estas dos cosas, ¿ya? Que el no pago de los días de huelga, y además, si usted está en huelga, esa misma plata yo se la pago a otra persona. Por lo tanto, la empresa, en ese caso, no va a perder. Y eso permanece hasta hoy en día, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, por mi parte no. Ninguna. Ya. ¿Les llama la atención algo de esto? ¿Ustedes en qué ven a diario, por ejemplo, este sistema, chiquillo? En sus vidas. ¿En qué se podría ejemplificar? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? ¿Tamara? Por ejemplo. La Antonia, tal Bastián ahí también se aplica. Sí, por supuesto, dele. Por ejemplo, en el recién retiro de la AFP del 10%. Sí, ya. De hecho, bueno, ¿Qué se va a hacer ahora? Sí, efectivamente, y es por un tema, bueno, estamos en plena crisis económica y por eso se optó en este caso al tema del sacar los fondos, ¿ya? Pero claro, ahí los que se opusieron básicamente fue la gente que tenía un poco más de poder político, poder económico. ¿Por qué? Porque además afecta directamente, se supone, al Estado, que va a tener que suplir cierta cantidad de dinero quizás en un par de años más, ¿ya? Y obviamente a los mismos empresarios dueños de las AFP, ¿sí? Pero lo raro de estos chiquillos es que ellos dicen, ya, pero va a sufrir el empresario. Sí, pero resulta que hoy en día, ya, después de una pequeña reforma que hizo Ricardo Lagos con respecto a este tema durante su gobierno, es que la pérdida iba aplicada directamente al usuario, no a la empresa, no a la AFP misma. Y por ejemplo, no sé si ustedes vieron las noticias en algún momento, pero las imágenes aquí sí que no mienten, ¿ya? La tele de repente puede mentir, pero las imágenes muchas veces no mienten. Que muchas de las personas que estaban haciendo cola en las AFP o que retiraron sus dineros eran extranjeros. Si ellos se van de este país, ¿ya? Independiente del lugar de procedencia, Chile queda inutilizado. esa plata queda aquí. Esa plata queda aquí. No se la pueden llevar. Entonces, desde ahí, claro, parece lógico que ellos también quieran sacar su dinero, ¿sí? Sobre todo si estuvieron muchos meses sin trabajo. Pero sí, eso es un tema a diario que viven los chilenos y que viven todas las personas que viven en nuestro país, no solamente los chilenos chiquillos, ¿sí? Ya, También la inflación de algunos productos, profe. Sí, de todas maneras. Ahora, las inflaciones muchas veces suceden sobre todo cuando hay problemas económicos, ¿ya? Ahora, igual congelaron sobre todo lo que era alimentación, congelaron varios precios. Ya, muchachos, aquí están los recursos también, los otros dos recursos que ustedes debiesen leer para poder contestar la pregunta del ticket de salida, ¿ya? Para que vayamos cerrando este tema. Bueno, el primero, ¿ya? Habla de las cosas positivas y negativas que tuvo la legislación laboral en Chile, ¿ya? Porque antes de eso, y aquí yo se los recalco, por eso se los encerré en un cuadrito, y más abajo subrayado, que el empleador, ¿ya? Era débil frente a la empresa. Entonces era como que siempre había que estar cuidando
el trabajador, siempre había que estar cuidando al trabajador de lo que pudiese hacer el empleador, ¿sí? Entonces, desde ahí también se va a modificar eso porque el Estado tampoco se podía estar haciendo cargo siempre de lo que sucedía dentro de las empresas. Y lo otro, que claro, eso es como un factor positivo, pero dentro de lo negativo, ya, crearon un marco normativo con importantes desbalances entre trabajadores y empleadores. ¿Ya? Su falta de legitimidad social cuestionaba indudablemente su estabilidad en el tiempo. Y esto tiene que ver precisamente en cómo muchas veces el trabajador quedaba desprotegido o a merced de las normativas propias de cada empresa. ¿Ya? Y en el recurso 71 es un poco cómo se aborda la reforma educacional que se llevó en Chile durante la década del 80, pasar desde el Estado a lo municipal, ¿ya? Y ahí abajo aparece una tablita, ¿ya?, en donde se especifica por año lo que pasó de municipal a particular subvencionado y particular privado, porque se abre esta posibilidad, chiquillos, de que no solamente existan escuelas municipales, ¿sí? Entonces, claro, en el 82, municipal habían 75%, subvencionado 19,6%, y el sector privado siempre va a ir en minoría con respecto a los otros dos chiquillos, hasta el día de hoy es así, ¿ya? 5,1%. Y en los años 90, claro, el sector municipal disminuye, pero el particular subvencionado y el privado, ¿ya?, aumentan. Entonces, se van a ir creando más colegios, tanto subvencionados como particulares, y desde ahí también el tema de que se cuestione el tema del lujo, ¿ya? O del lucro, perdón, del lucrar con la educación, y que se produzcan muchas veces diferencias abismantes entre la calidad de la educación, entre un pagado y un municipal. ¿Ya? El Estado, chiquillos, cumple muchas veces con dar salud, vivienda y educación, pero siempre, hasta aquí, es cuestionable la calidad de lo que el Estado entrega. ¿Sí? Profesora, Dime, Vicente. ¿qué páginas del libro son de los recursos? El recurso 68 está en la página 230, ¿ya? Y el recurso 71 está en la 231. Chiquillos, de todas maneras, esa misma información está en las fichas que a ustedes les hacen llegar semanalmente, ¿ya? Ya, entonces, nos vamos directamente al ticket de salida. La actividad de la clase 2. Entonces, lee las páginas 228 y 230 y los recursos antes señalados, 63, 64, 68 y 71. O sea, de hecho, los únicos recursos, comillas, que tienen que leer es el 68 y el 71, porque el 63 y el 64 son tablas estadísticas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están. ¿Ya? Entonces tienen que ir comparando en el fondo. Y ahí están de nuevo las páginas y los recursos y las páginas de los recursos que ustedes tienen que leer. Ya, entonces, pregunta, ¿qué impacto tienen el modelo neoliberal y las reformas sociales de este periodo? Cuando me refiero a las reformas sociales, estamos hablando de las consecuencias, ¿ya?, que están específicamente en la página 230. Entonces, ¿qué impacto tienen el modelo neoliberal y las reformas sociales de este periodo en la economía y sociedad de Chile actual? ¿En qué te basas para sostener estas ideas? Por eso les preguntaba, ¿de qué manera a diario nosotros, ahora pleno siglo XXI, ya nosotros podemos visualizar el sistema neoliberal? ¿En qué cosas podemos ver que se aplica el sistema neoliberal? ¿Sí? Sí, incluso hasta los servicios, esto es pista, ¿ya? Hasta los servicios básicos están en manos de los privados. El gas, la luz, el agua, ¿ya? Por ejemplo. A eso me refiero con servicios básicos. La telefonía, que comillas es necesaria, ¿ya? Sobre todo ahora que estamos en pandemia.
Entonces, son ejemplos muchas veces en donde tú podrías decir, entonces desde ahí el Estado privatizó absolutamente todo, hasta las telecomunicaciones y los servicios básicos que nosotros usamos a diario. ¿Sí? Ahora puro falta que nos cobren caminar. Sí, básicamente, porque hasta las carreteras son concesionadas, chiquillos, están en manos de los privados y ojo, porque muchos de esos privados son extranjeros, ya son empresas extranjeras. Así que eso, pequeños, queda hasta aquí la clase. Nos encontramos la próxima semana por este mismo medio y en el mismo horario.